Andrés y Carla llevaban 10 años de matrimonio. 10 años de amor, de desafíos, de promesas que alguna vez parecían inquebrantables. Cuando se conocieron, ambos eran jóvenes y soñadores. Carla, con su sonrisa radiante y su mirada llena de vida, había sido el apoyo incondicional de Andrés en los momentos más oscuros de su vida. Juntos construyeron lo que parecía un futuro sólido, uno en el que nada ni nadie podría interponerse. Pero el destino, con su impredecible juego de cartas, tenía otros planes. Andrés siempre había sido un hombre ambicioso. Desde que era un niño, su mayor miedo había sido la mediocridad. Odiaba la idea de llevar una vida común, de ser alguien que simplemente existía sin dejar una marca en el mundo. Carla, en cambio, tenía una perspectiva diferente. Para ella, la felicidad no estaba en la riqueza ni en la fama, sino en los momentos compartidos, en las pequeñas cosas que hacían la vida especial. Eran diferentes, sí, pero esas diferencias parecían complementarse. Carla le recordaba a Andrés la importancia de disfrutar la vida, de encontrar felicidad en lo sencillo, mientras que Andrés la impulsaba a soñar más grande, a querer siempre un poco más. Parecía la combinación perfecta. Parecía. Los primeros años de matrimonio fueron un torbellino de emociones, sueños y desafíos. Cuando Andrés perdió su primer negocio, Carla estuvo allí para sostenerlo. Cuando las deudas se acumulaban y la desesperación asomaba, ella nunca perdió la fe. Siempre le decía, lo importante no es lo que tienes, sino quién eres. Y tú, Andrés, eres un hombre fuerte, capaz de lograr cualquier cosa. Eran palabras llenas de amor y convicción. Palabras que, en su momento, lo mantuvieron a flote. Pero con el tiempo, esas mismas palabras empezaron a sonar vacías en su mente. No porque Carla no las creyera, sino porque Andrés comenzó a cuestionarlas. ¿De qué servía ser un hombre fuerte si el mundo lo medía por lo que poseía? ¿De qué servía el amor si no venía acompañado de poder y prestigio? Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, eran cambios sutiles. Pequeñas grietas en una relación que parecía inquebrantable. Andrés empezó a pasar más tiempo en el trabajo. Las cenas románticas se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones largas se acortaron hasta convertirse en simples intercambios de palabras. Carla lo notaba, pero no quería aceptarlo. Se decía a sí misma que era normal, que el matrimonio tenía etapas, que todo volvería a ser como antes. Pero en el fondo, un miedo sordo comenzó a instalarse en su corazón. Entonces, llegó ella. La llegada de la tentación. Valeria era el tipo de mujer que no pasaba desapercibida. Alta, elegante, con una seguridad que irradiaba a cada paso que daba. No solo era joven y hermosa, sino que también era millonaria. Dueña de una empresa de inversiones, acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos. Y lo más peligroso de todo, sabía exactamente lo que quería. El primer encuentro entre Andrés y Valeria fue casual, casi insignificante. Una reunión de negocios en la que apenas intercambiaron unas palabras. Pero bastó con una sola mirada para encender algo dentro de él. No era solo atracción física, era más profundo que eso. Valeria representaba todo lo que él había estado anhelando en silencio. Poder. Exclusividad. Un mundo donde no había limitaciones, donde el dinero no era un obstáculo, sino una herramienta para conseguir cualquier cosa. Andrés intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que no era nada, que solo era una mujer más. Pero cada vez que se cruzaban, la chispa se intensificaba. Y Valeria lo sabía. Sabía leer las miradas, las pausas en las conversaciones, el lenguaje corporal. Andrés era un hombre fuerte, sí, pero también era vulnerable. Y ella supo exactamente dónde atacar. Las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes. Al principio, hablaban de negocios, de oportunidades, de inversiones. Pero poco a poco, el tono cambió. Valeria empezó a desafiarlo, a sembrar en él una semilla de insatisfacción. Eres inteligente, Andrés. No cualquiera llega a donde tú has llegado, le dijo una noche, mientras compartían una copa de vino en un evento privado. Pero dime algo, ¿realmente estás en el lugar donde deberías estar? Andrés frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Valeria sonrió, inclinándose ligeramente hacia él. Eres un hombre con ambición, eso es obvio. Pero, ¿no sientes que podrías tener más? No solo dinero, sino una vida de verdad. Sin límites, sin ataduras. Las palabras de Valeria se quedaron en su mente mucho después de que la conversación terminara.
Ataduras. Esa palabra resonaba como un eco. Al llegar a casa, Carla lo recibió con su sonrisa de siempre. Le preguntó cómo había estado su día, le contó sobre las pequeñas cosas de la casa, sobre un nuevo café que habían abierto cerca y que quería que probaran juntos. Pero Andrés no escuchaba. Su mente estaba en otro lugar. En otra persona. Esa noche, cuando Carla se quedó dormida a su lado, él se quedó despierto, mirando el techo. ¿Era feliz? ¿O simplemente se había conformado con una vida ordinaria cuando podía aspirar a algo extraordinario? El dilema de un hombre ambicioso. Las semanas pasaron, y la conexión entre Andrés y Valeria se hizo más fuerte. Ya no eran solo conversaciones de negocios. Valeria lo desafiaba, lo provocaba, lo hacía cuestionarse cosas que antes no se había permitido pensar. «Dime la verdad, Andrés», le dijo una tarde, mientras tomaban café en una terraza privada con vista a la ciudad. «Si pudieras cambiar tu vida en este instante, sin consecuencias, ¿lo harías?» Andrés rió, incómodo. «No es tan fácil». «Claro que lo es. Solo necesitas decidir qué es lo que realmente quieres». Por primera vez, Andrés no supo qué responder. Esa noche, cuando llegó a casa, Carla le tenía preparada una cena especial. Había cocinado su platillo favorito, había encendido velas, había puesto música suave. Quería recuperar lo que sentía que estaban perdiendo. «Sé que hemos estado distantes últimamente», le dijo ella, con una mirada que mezclaba amor y miedo. «Pero quiero que sepas que estoy aquí, que siempre voy a estar aquí». Andrés la miró, y por un momento, sintió un nudo en la garganta. Pero en el fondo, algo en él ya había cambiado. El problema de la ambición es que, una vez que pruebas lo que hay más allá, lo que tienes empieza a parecer insuficiente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Andrés durmió abrazado a Carla. Pero su mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, en otra persona. Andrés comenzó a vivir una doble vida. Al principio, fue sutil. Excusas simples que parecían inofensivas. «Tengo una reunión importante, el tráfico está terrible, saldré con unos compañeros de trabajo después de la oficina». Eran frases que salían de su boca con naturalidad, sin titubeos, sin la más mínima señal de duda. Carla confiaba en él, y eso hacía que las mentiras fueran aún más fáciles de contar. Pero con el tiempo, las excusas se hicieron más elaboradas. No solo llegaba tarde a casa, sino que también evitaba las conversaciones profundas con Carla. Se volvió más distante, más frío. No porque no le importara, sino porque cada vez que la miraba, sentía una extraña culpa mezclada con una adrenalina oscura. Una parte de él sabía que estaba caminando sobre un hilo peligroso, pero la otra parte estaba disfrutando el riesgo. Valeria era como un imán. Su presencia lo consumía, lo hacía sentir diferente, como si el Andrés que era con ella fuera el verdadero y el que tenía en casa solo fuera un fantasma de lo que alguna vez fue. Pasaban tardes juntos en lujosos restaurantes, en hoteles exclusivos, en eventos privados donde Carla ni siquiera sabía que existía. Pero el problema de las mentiras es que nunca permanecen ocultas para siempre. Una noche, mientras Andrés estaba con Valeria en un bar de la ciudad, sonó su teléfono. Era Carla. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no debía contestar, pero si no lo hacía, levantaría sospechas. «¿Por qué no atiendes?», preguntó Valeria con una sonrisa maliciosa, sosteniendo su copa de vino con una elegancia natural. «Es Carla», respondió él, con un susurro casi inaudible. «¿Y?» Valeria lo miró directamente a los ojos. «¿No te atreves a responderle?» Andrés sintió que su corazón latía más rápido. Había algo en la forma en que Valeria lo desafiaba que lo hacía sentir vivo. Tomó aire y contestó. «Hola, amor», dijo con su voz más calmada, como si nada estuviera pasando. «Andrés, ¿dónde estás?», preguntó Carla. Su tono no era agresivo, pero había algo en su voz, una nota de incertidumbre que le hizo saber que las dudas habían comenzado a sembrarse en su mente. «Aún en la oficina», mintió sin dudar. «Ha sido un día largo». Silencio. Por un momento, temió que Carla pudiera escuchar la música de fondo, el murmullo de la gente, el sonido de los hielos chocando en los vasos. «¿Seguro?», preguntó ella, esta vez con un tono más serio. «Sí, amor. Llego en un rato». Valeria sonrió y alzó su copa, como si hubiera ganado un pequeño juego. Andrés sintió una mezcla de emoción y terror. No sabía cuánto tiempo más podría sostener esa farsa sin que todo se derrumbara. El momento de la verdad.
Carla no era ingenua. Durante años, había confiado en Andrés sin dudar, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Eran pequeños detalles los que la inquietaban. La forma en que él evitaba el contacto visual, los mensajes que llegaban a su teléfono y que él nunca respondía delante de ella, el aroma de un perfume desconocido en su ropa. Una noche, mientras él dormía, Carla tomó su teléfono. Sus manos temblaban. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que nunca antes había cruzado. No quería ser la esposa que revisa los mensajes de su marido, pero algo en su instinto le decía que tenía que hacerlo. Deslizó la pantalla y vio lo que más temía. Mensajes de Valeria. No eran simples mensajes de negocios. Eran palabras íntimas, fotos, promesas de noches futuras. Sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Durante años, había dado todo por ese matrimonio. Había estado allí en los momentos más difíciles, había sido su apoyo, su refugio. ¿Y así era como él le pagaba? Se levantó de la cama, tratando de controlar su respiración. No quería despertarlo. No todavía. Las palabras que lo cambiaron todo. A la mañana siguiente, Carla no dijo nada. Actuó como si todo estuviera bien, como si no supiera la verdad. Pero dentro de ella, algo se había roto. Ya no era la misma mujer de antes. Esperó el momento perfecto. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, Carla lo estaba esperando en la sala. Tenía los mensajes abiertos en su teléfono, listos para mostrarle lo que había descubierto. «Siéntate», le dijo con una voz firme. Andrés frunció el ceño, confundido. «¿Qué pasa? Tú dime». Le lanzó el teléfono sobre la mesa. Andrés miró la pantalla y su rostro perdió color. «Carla, yo. No quiero escuchar excusas», interrumpió ella. «Solo dime la verdad». Andrés tragó saliva. Se sintió como un niño atrapado en medio de una mentira. Miró a su esposa, la mujer que había estado a su lado en cada batalla, y por primera vez sintió verdadero miedo. Silencio. Y entonces, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Ya no te amo». Carla sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Él no se disculpó. No intentó explicarse. Simplemente dejó caer esa frase como un cuchillo directo al corazón. Y en ese instante, todo cambió. La decisión final. Andrés empacó sus cosas esa misma noche. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo un silencio sepulcral mientras él tomaba sus pertenencias y se dirigía a la puerta. Carla no lloró. No en ese momento. Solo lo vio marcharse. Y cuando la puerta se cerró, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que Andrés no sabía, lo que no podía imaginar en ese momento, era que el destino tenía preparada una sorpresa que jamás olvidaría. Las noches se hicieron más largas y los días más pesados. Carla ya no tenía una rutina. Todo lo que alguna vez le dio estabilidad y propósito se había esfumado junto con Andrés. El sonido de la puerta cerrándose tras él seguía repitiéndose en su mente como un eco cruel que se negaba a desvanecerse. Al principio, intentó convencerse de que todo era un mal sueño. Se despertaba en la cama vacía y, por unos segundos, su mente la engañaba, haciéndole creer que nada había cambiado, que Andrés estaba en la cocina preparando café o vistiéndose para salir a trabajar. Pero cuando la realidad la golpeaba, sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Los días pasaban en una neblina de tristeza. Carla dejó de responder llamadas, de revisar sus mensajes. Se olvidó de sí misma. La casa que antes estaba llena de luz y vida ahora parecía una prisión fría. La ropa sucia se acumulaba en el cesto, los platos en el fregadero, y el reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer que apenas reconocía. La traición de Andrés no era solo una herida en su corazón, era una herida en su identidad. Durante años, ella había sido su esposa, su compañera, su apoyo incondicional. ¿Y ahora, qué era? ¿Una mujer abandonada? ¿Una más en la larga lista de personas que fueron desechadas cuando ya no eran útiles? Las noches eran las peores. Se acostaba en la cama vacía y, por más que lo intentaba, el insomnio la devoraba. Su mente jugaba con ella, recordándole cada detalle, cada palabra, cada gesto de Andrés en sus últimos meses juntos. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Cómo había sido tan ciega? En un intento por distraerse, encendía la televisión o revisaba las redes sociales, pero todo parecía conspirar en su contra. Veía parejas felices, frases motivacionales que sonaban vacías, imágenes de vidas perfectas que solo le recordaban lo que había perdido. Y lo peor llegó una noche, cuando sin querer,
Su dedo deslizó la pantalla hasta detenerse en una foto que la dejó sin aire. Andrés y Valeria. Juntos. Sonriendo. El pie de foto era aún más cruel. Algunas decisiones no son fáciles, pero las mejores nunca lo son. Sintió un nudo en la garganta. ¿Así era como él justificaba lo que había hecho? ¿Como una decisión difícil pero correcta? El llanto que había contenido por días finalmente explotó. Se acurrucó en la cama, abrazándose a sí misma, sollozando hasta que su cuerpo ya no tuvo fuerzas. Y en medio de esa oscuridad, en medio de la desesperación más absoluta, una idea empezó a germinar en su mente. No podía seguir así. No podía permitir que Andrés ganara. Si él había encontrado la forma de seguir adelante, ella también lo haría. Un amigo inesperado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Había momentos en los que Carla se sentía decidida a cambiar, a reconstruirse, pero luego la tristeza la arrastraba de nuevo al abismo. Hasta que una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Carla, ¿eres tú?». Se giró lentamente y se encontró con un rostro del pasado. Samuel, un viejo amigo de la universidad. Un hombre que, en otro tiempo, había significado mucho para ella, pero con quien había perdido el contacto. «Samuel», exclamó, sin poder disimular la sorpresa. Él la observó con una mezcla de alegría y preocupación. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, pero en cuanto la miró a los ojos, supo que algo andaba mal. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Carla forzó una sonrisa, pero su mirada la delataba. «Digamos que he tenido días mejores». Samuel no insistió de inmediato. En cambio, la invitó a tomar un café, y ella, sin saber exactamente por qué, aceptó. Tal vez porque necesitaba hablar con alguien. Tal vez porque estaba cansada de estar sola. Durante la conversación, Carla le contó lo sucedido. Al principio, con pausas y con dificultad, pero luego las palabras fluyeron como un torrente incontenible. Samuel la escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, él tomó un sorbo de café y la miró con una seriedad que la hizo estremecer. «Carla, sé que ahora todo parece una pesadilla. Pero escúchame bien, este no es el final de tu historia». Ella suspiró, agotada. «Lo sé, o al menos, quiero creerlo». «No solo lo creas», dijo Samuel. «Demuéstralo». Esas palabras se quedaron con ella mucho después de que la conversación terminara. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Carla se miró en el espejo y vio algo distinto en su reflejo. Tal vez no estaba completamente rota, tal vez aún había una oportunidad de levantarse. Lo que Carla no sabía era que esta nueva etapa de su vida no solo la cambiaría a ella, sino que también jugaría un papel crucial en la mayor lección que Andrés estaba a punto de recibir. Mientras Carla intentaba reconstruirse desde las cenizas, Andrés vivía lo que, en apariencia, era su mejor momento. Al menos, eso quería creer. Había conseguido todo lo que soñaba, una mujer joven y hermosa, una vida de lujos, y la sensación de que finalmente había dejado atrás la mediocridad. Desde el día en que se fue de casa, su vida con Valeria había sido una seguidilla de excesos y placeres. Días en hoteles 5 estrellas, cenas en restaurantes exclusivos, viajes espontáneos en avión privado. Si quería una prenda de diseñador, Valeria se la compraba sin pensarlo. Si deseaba un auto más caro, ella lo tenía listo en cuestión de horas. Andrés estaba viviendo en un mundo que antes solo había visto en revistas y películas. Pero en medio de todo ese glamour, había algo que lo incomodaba, aunque no se atrevía a ponerlo en palabras. Al principio, fue fácil ignorarlo. Se convenció de que se trataba de una adaptación natural. Después de todo, había pasado de una vida común a un nivel completamente diferente. ¿Cómo no iba a sentirse extraño al inicio? Pero esa sensación nunca desapareció. Era una punzada sutil, como una advertencia silenciosa de que algo no estaba bien. La primera señal de alerta llegó una noche en un evento de gala. Valeria y él estaban rodeados de empresarios y socialites, personas con apellidos que significaban algo en el mundo de los negocios. Andrés intentaba encajar, sonreía, estrechaba manos, repetía frases elegantes que había escuchado antes. Pero en cierto momento, en medio de una conversación con un inversionista influyente, notó algo que lo hizo sentir como un extraño en su propia vida. «Ah, sí, Andrés», dijo el hombre con una sonrisa forzada. «El nuevo acompañante de Valeria». Andrés sintió una presión en el pecho. No lo llamaron su pareja, ni su socio,
Ni siquiera su amigo. Solo el acompañante. Como si fuera un accesorio más en la vida de Valeria, como si su presencia solo importara en función de ella. Valeria rió sin darle importancia y tomó su brazo con firmeza. «No seas tonto, querido», dijo ella, con su tono habitual de superioridad. Andrés es mucho más que eso. Pero la incomodidad ya se había instalado en su mente. Las sombras en el paraíso. Con el paso de los días, Andrés empezó a notar otros detalles que antes pasaban desapercibidos. Cosas pequeñas, pero inquietantes. Por ejemplo, Valeria rara vez le preguntaba qué quería hacer. Sus días estaban organizados según su agenda. Si ella decidía que debían viajar, él simplemente tenía que empacar. Si ella organizaba una cena, él debía estar allí, vestido como a ella le gustaba. Una tarde, mientras estaban en su penthouse, Andrés mencionó la idea de visitar un viejo amigo con el que había perdido contacto. ¿Para qué?, preguntó Valeria, sin apartar la vista de su copa de vino. No lo veo hace tiempo. Me gustaría hablar con él. No creo que sea una buena idea. Ya no eres el mismo hombre que eras antes. ¿Qué podrías tener en común con él ahora? Andrés sintió una punzada de irritación. Solo quiero verlo. Valeria sonrió, pero su mirada tenía algo distinto. Bueno, haz lo que quieras, aunque no sé si a ciertas personas les agrade verte con alguien de esa clase. Andrés entendió el mensaje. Si quería seguir en su mundo, tenía que jugar según sus reglas. Las primeras señales de peligro. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. No era él quien tenía el control en esa relación. Nunca lo había tenido. Era Valeria quien decidía dónde vivían, con quién hablaban, qué hacían. Era ella quien manejaba el dinero, quien organizaba sus días, quien lo moldeaba a su conveniencia. Andrés había pensado que estaba ascendiendo en la vida, que estaba conquistando un mundo nuevo. Pero la verdad era que solo había cambiado de jaula. El momento en que todo se quebró llegó una noche, cuando Valeria organizó una fiesta en su casa. Andrés, ya sintiéndose cada vez más ajeno a su propia vida, bebió más de la cuenta. En un momento de frustración, hizo un comentario que nunca debió haber dicho. A veces extraño las cosas simples. No todo tiene que ser tan sofisticado. El silencio en la sala fue inmediato. Valeria lo miró con frialdad. ¿Eso es lo que piensas? Andrés sintió un escalofrío. No quise decir. ¿Extrañas tu vida anterior?, preguntó ella, su tono cortante como una cuchilla. ¿Extrañas a tu esposa? Andrés abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Y entonces lo entendió. Hasta ese momento, había creído que él había elegido a Valeria. Pero la verdad era otra. Valeria lo había elegido a él. Lo había observado, había estudiado sus ambiciones, había encontrado su punto débil y lo había atraído exactamente como un depredador atrae a su presa. De amante a prisionero. Esa noche, cuando se acostó en la enorme cama de Valeria, rodeado de lujos, de perfumes costosos, de telas de seda, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vacío. Había dejado todo por esta mujer. Su hogar, su esposa, su historia. Y ahora, se daba cuenta de que no tenía absolutamente nada. Pero lo peor estaba por venir. Lo que Andrés aún no sabía era que su caída solo había comenzado. Y que muy pronto, el mismo destino que lo había elevado lo iba a hacer caer más fuerte de lo que jamás imaginó. Los días pasaban y la sensación de vacío en Andrés solo crecía. Había dejado su antigua vida persiguiendo un sueño de grandeza, pero en su interior, algo no encajaba. Se sentía como un espectador dentro de su propia existencia, atrapado en una película en la que no había escrito el guión. Valeria seguía mostrándose perfecta ante el mundo. Sonreía en cada evento, brillaba en cada reunión, se comportaba como la mujer de éxito que todos admiraban. Pero en la intimidad, algo había cambiado. Ya no tenía la paciencia ni el encanto con el que lo sedujo al principio. Su dulzura había sido reemplazada por una frialdad calculadora, como si, después de haber conseguido lo que quería, ya no necesitara seguir fingiendo. Andrés intentaba no darle importancia, pero la sensación de que algo estaba mal se hacía más fuerte. Entonces, una noche, encontró la primera pieza del rompecabezas. Valeria había salido con unas amigas y él se quedó solo en el penthouse. Sin mucho que hacer, tomó una copa de vino y empezó a recorrer la casa. A pesar del tiempo que llevaba viviendo ahí, había ciertas habitaciones en las que nunca había entrado. Valeria siempre decía que eran oficinas o cuartos de almacenamiento,
pero ahora, por primera vez, sintió el impulso de explorarlos. Probó la primera puerta, cerrada. Probó la segunda, también cerrada. Cuando llegó a la tercera, notó algo extraño. La puerta estaba apenas entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así por accidente. Dudó por un segundo, pero la curiosidad pudo más. Empujó la puerta y lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de documentos, fotos y archivos. Pero lo que más le impactó fueron las imágenes de hombres. Distintos hombres, de diferentes edades y apariencias. Y en cada una de ellas, estaba Valeria. Algunos de los rostros le resultaban vagamente familiares. Eran empresarios, políticos, inversionistas. Pero lo inquietante era lo que tenían en común. Ninguno de ellos aparecía en público con Valeria en la actualidad. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba todo esto? Su mirada se detuvo en un nombre que le resultaba demasiado conocido. Alejandro Cordero. Un empresario que había estado en boca de todos hacía un par de años, hasta que su vida se desmoronó. Perdió todo de la noche a la mañana, su empresa, su fortuna, su reputación. Y, por supuesto, desapareció del círculo social. Y ahora, ahí estaba su foto. Entre todas las otras. Las cartas sobre la mesa. En ese momento, Andrés escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. ¿Andrés? La voz de Valeria resonó en el penthouse. El pánico se apoderó de él. Cerró la puerta de golpe y se apresuró a volver a la sala, tratando de aparentar normalidad. Valeria apareció en la habitación con una sonrisa, pero sus ojos lo observaron con detenimiento. ¿Qué hacías? Nada, respondió demasiado rápido. Ella se acercó lentamente, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Pareces nervioso. Andrés intentó sonreír, pero sabía que ella podía sentir su incomodidad. Solo estoy cansado, murmuró. Oh, mi amor. Valeria acarició su rostro con una dulzura que de repente le pareció aterradora. ¿Acaso has estado curioseando donde no debes? El estómago de Andrés se contrajo. Ella lo sabía. Su mirada se encontró con la de Valeria y, por primera vez, vio lo que siempre había estado ahí pero nunca quiso reconocer. No era una mujer común. No era solo una joven rica y ambiciosa. Era una depredadora. Y él, al igual que los otros hombres en esas fotos, solo había sido una pieza en su juego. La traición y la caída. A partir de esa noche, Andrés ya no pudo ver a Valeria de la misma manera. Cada vez que la miraba, cada vez que hablaban, cada vez que ella le sonreía, sentía que detrás de esos ojos se escondía algo oscuro. Ya no era la mujer que lo deslumbraba con su mundo de lujos. Ahora era alguien de quien debía escapar. Pero escapar no sería fácil. Porque Andrés estaba a punto de descubrir que cuando entras en un mundo como el de Valeria, la salida tiene un precio. Y el precio era más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para Andrés. La casa que antes consideraba un paraíso ahora se sentía como una prisión. Cada vez que Valeria lo miraba, sentía su control sobre él, como si estuviera esperando que cometiera un error, como si supiera que la verdad ya estaba en su cabeza y solo estuviera disfrutando el juego antes del golpe final. Intentó actuar con normalidad. Se convenció de que si fingía lo suficiente, si seguía su rutina como siempre, Valeria no sospecharía que él había visto lo que no debía. Pero la paranoia se instaló en su mente como un parásito. Se despertaba en medio de la noche, preguntándose si ella lo estaba observando. Se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono, temiendo que fuera otra prueba de su control. Y entonces, la trampa se cerró. Una mañana, mientras Andrés revisaba sus cuentas bancarias, sintió como la sangre se le helaba en las venas. Vacías. Cada cuenta, cada tarjeta, cada ahorro que alguna vez tuvo, todo había desaparecido. El aire se hizo pesado en sus pulmones. Buscó desesperadamente una explicación. ¿Un error del banco? ¿Un problema técnico? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Valeria. Respiró hondo y trató de no entrar en pánico. Fue a buscarla, encontrándola en la terraza, disfrutando su café matutino con la serenidad de quien tiene el control absoluto de la situación. ¿Dónde está mi dinero?, preguntó Andrés con una calma forzada. Valeria levantó la vista y sonrió con esa frialdad que ahora le resultaba aterradora. «Oh, cariño, ¿aún creías que era tuyo?». Andrés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Tú. Yo te di esta vida, Andrés. Yo te traje aquí,
Yo te convertí en alguien importante. ¿Y ahora, te sorprende que no puedas irte con mi dinero? Soltó una ligera risa, casi con lástima. Deberías haber leído la letra pequeña de nuestro acuerdo. Andrés sintió una ira ardiente en su pecho. Esto no es un juego, Valeria. Es mi vida. Ella dejó su taza de café en la mesa y se inclinó hacia él, su mirada clavándose en la suya con una intensidad venenosa. Exactamente, Andrés. Es mi juego. Y mientras estés aquí, tu vida es mía. El peso de esas palabras cayó sobre él como una sentencia. Ya no tenía dinero. No tenía nada a su nombre. No tenía un hogar al que regresar. Por primera vez, comprendió la verdad en toda su magnitud. Había cambiado a Carla, una mujer que lo amó incondicionalmente, por Valeria, una mujer que solo lo vio como un peón en su tablero. Y ahora, estaba atrapado. El peso de la culpa. Andrés intentó escapar. No físicamente, todavía, pero en su mente ya estaba buscando una salida. Sabía que no podía quedarse ahí, pero ¿a dónde iría? Intentó contactar a algunos viejos amigos, personas con las que alguna vez compartió negocios. Pero la respuesta fue siempre la misma: lo siento, pero no puedo involucrarme en esto. El mensaje era claro. Nadie quería enfrentarse a Valeria. El aislamiento fue haciéndose más profundo. Valeria ya ni siquiera intentaba ocultar su indiferencia. Lo trataba como un mueble más en la casa, algo sin importancia, sin valor. Una noche, mientras estaba en la habitación oscura, mirando al techo con los ojos abiertos, su mente lo llevó de vuelta a Carla. La vio claramente en su memoria. Su sonrisa, sus palabras de aliento cuando las cosas iban mal, su amor incondicional, incluso cuando él se estaba alejando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un dolor real en el pecho. No solo había perdido a Carla, la había destruido. Y ahora, el destino le estaba dando la lección más cruel de todas. Un regreso humillante. Desesperado y sin opciones, Andrés hizo lo impensable. Tomó sus últimas pertenencias, solo lo que Valeria no había tenido interés en quitarle, y se marchó del penthouse en plena noche. Sabía que no podía tomar un taxi ni acudir a un hotel. Su único refugio, la única persona que alguna vez se preocupó realmente por él, era Carla. Y ahora, tenía que enfrentarla. Cuando llegó a la puerta de la casa que una vez fue su hogar, sintió el nudo en la garganta. Se vio reflejado en el vidrio de la puerta y casi no se reconoció. No era el mismo hombre que se había marchado con arrogancia meses atrás. Le temblaban las manos cuando tocó el timbre. La puerta se abrió. Y ahí estaba Carla. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. ¿Andrés? Él bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Carla, yo. No podía decirlo. No podía encontrar las palabras para explicar la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento. Carla lo observó en silencio por un largo momento. Y entonces, la vio. Detrás de Carla, en la sala de la casa, estaba Samuel. El hombre que la había ayudado a levantarse cuando él la había dejado destrozada. El otro hombre. Andrés sintió un golpe en el estómago. En ese instante, lo entendió todo. Carla no era la misma mujer que él abandonó. Ella había seguido adelante. Y él era el que estaba atrapado en el pasado. El silencio entre ellos era espeso, denso, cargado de significados no dichos. Carla miró a Andrés con una mezcla de incredulidad y lástima. No era la misma mujer que él había dejado meses atrás, rota y devastada. No, ella había cambiado. Se había reconstruido desde las cenizas que él dejó atrás. Andrés, en cambio, parecía un hombre derrotado. Su ropa, antes impecable y elegante, ahora estaba desordenada. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban agotamiento y arrepentimiento. Samuel, de pie detrás de Carla, observó la escena con una expresión serena, pero firme. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia lo decía todo. Carla fue la primera en romper el silencio. ¿Qué haces aquí, Andrés? La pregunta lo tomó por sorpresa. No tenía una respuesta clara. ¿Qué podía decir? ¿Que lo había perdido todo? ¿Que la mujer por la que la había dejado lo había usado y luego lo había desechado como basura? ¿Que ahora se daba cuenta de lo que realmente había tenido y lo había destruido con sus propias manos? Tragó saliva, sintiendo el peso de su vergüenza. Yo quería verte. Carla alzó una ceja. ¿Verme? ¿Después de todo este tiempo? Andrés sintió que cada palabra era como una daga en su orgullo. Pero lo peor era que ella tenía razón.
Cometí un error, dijo finalmente, con la voz cargada de derrota. Lo arruiné todo. Carla cruzó los brazos. Sí, lo hiciste. Más silencio. Andrés miró a Samuel de reojo. ¿Él? Sí, respondió Carla sin titubear. Samuel ha estado aquí para mí cuando tú decidiste que ya no era suficiente. Las palabras fueron un golpe seco en el estómago. Por primera vez, Andrés sintió lo que Carla debió haber sentido aquella noche en que él la abandonó sin mirar atrás. Dolor, pérdida, irreversibilidad. El último intento. Andrés respiró hondo. Carla, yo no vine a pedirte nada. No espero que me perdones. Solo. Se interrumpió, sintiendo que cualquier palabra que dijera sonaba vacía, insignificante comparada con el daño que había causado. Carla lo miró con una expresión difícil de leer. ¿Sabes qué es lo más curioso, Andrés? Durante mucho tiempo esperé que volvieras. No porque quisiera que volvieras conmigo, sino porque quería verte así. Quería verte entendiendo lo que hiciste. Quería ver en tus ojos lo que yo sentí aquella noche. Andrés bajó la mirada. Lo entiendo. No, Andrés. Su voz era firme, segura. No lo entiendes. Porque si lo entendieras, nunca habrías hecho lo que hiciste en primer lugar. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Y entonces, Carla respiró hondo y dijo la frase que terminó de destrozarlo. Ya no eres parte de mi vida. Esas palabras fueron más devastadoras que cualquier otra cosa. Andrés asintió lentamente. Lo había perdido. No solo a Carla, sino todo lo que alguna vez creyó que tenía asegurado. Aceptando la derrota, no hubo súplicas, no hubo intentos desesperados de aferrarse a lo que ya no existía. Andrés entendió que no tenía derecho a pedir nada. Dio un paso atrás y levantó la mirada hacia Carla una última vez. Te deseo lo mejor. Carla no respondió de inmediato. Lo observó con una mirada firme, sin rencor, sin odio, pero sin amor tampoco. Adiós, Andrés. Y con eso, cerró la puerta. Andrés se quedó de pie en la entrada por unos segundos, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Entonces, se giró y se alejó. La nueva vida de Carla. Dentro de la casa, Carla respiró profundo. Samuel la observó en silencio, esperando a que hablara. ¿Estás bien?, preguntó él suavemente. Carla asintió. Sí, y lo decía en serio. Ya no quedaba tristeza en su corazón. El pasado había quedado atrás. Ahora, su vida le pertenecía a ella, y solo a ella. El destino le tenía preparada otra sorpresa. Andrés, en cambio, tuvo que enfrentar una verdad inquebrantable. Todo lo que había perseguido con tanto fervor, lo había llevado exactamente al lugar que nunca quiso estar. Solo, sin dinero, sin amor, sin propósito. No había marcha atrás. El karma había cobrado su precio. El final o el inicio. A lo lejos, Andrés vio su reflejo en un escaparate. Por primera vez, vio claramente en lo que se había convertido. No un hombre de éxito. No un triunfador. Solo un hombre que lo perdió todo. Y ahora, solo le quedaban dos opciones: resignarse a su destino, o encontrar la forma de reconstruirse. La pregunta era, ¿tendría la fuerza para hacerlo? El tiempo lo diría. Andrés caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo el peso de su propia historia aplastándolo con cada paso. Por primera vez en su vida, no tenía un plan, no tenía una dirección clara, no tenía a dónde ir. Su ambición lo había llevado a la cima, pero su arrogancia lo había empujado al abismo. Los recuerdos de Carla se repetían en su mente como una película en bucle. Sus palabras, su mirada, la puerta cerrándose frente a él. Aquella mujer que alguna vez le había dado todo ahora era una persona completamente nueva. Una persona que había aprendido a seguir adelante sin él. Sintió un nudo en la garganta. Esto es lo que se siente perderlo todo. El aire de la noche se tornó frío. Andrés metió las manos en los bolsillos y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo real. No miedo a perder dinero o estatus. No miedo a la mediocridad. Sino miedo a no saber quién era sin todo eso. Se detuvo en un parque y se sentó en una banca solitaria. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, y las voces lejanas de extraños se mezclaban con el murmullo de su propia mente. Su teléfono vibró. Por un momento, pensó que tal vez sería Valeria, queriendo burlarse de su desgracia o, peor aún, asegurándose de que nunca pudiera salir del hoyo en el que lo había metido. Pero no, era un mensaje de un número desconocido. A veces,
Perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. La vida siempre da segundas oportunidades, pero depende de ti tomarlas. Si decides hacerlo, empieza por ti mismo. Andrés leyó el mensaje varias veces. No sabía quién lo había enviado. Tal vez era un error, tal vez no. Pero de alguna manera, esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Empieza por ti mismo. Se quedó mirando la pantalla del teléfono por varios minutos. Y entonces, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Lloró. No de frustración. No de ira. Lloró porque finalmente entendía. Todo lo que había buscado fuera de sí mismo, el dinero, el éxito, la validación, las mujeres, el poder, había sido una ilusión. Una sombra de lo que realmente importaba. Y ahora, cuando ya no quedaba nada de eso, cuando estaba de vuelta en el punto de partida, solo tenía una opción. Reconstruirse. Se secó las lágrimas y se puso de pie. Sabía que no sería fácil. Sabía que no recuperaría todo lo que perdió. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía algo más valioso que el dinero o el estatus. Tenía claridad. Y esta vez, no la desperdiciaría. Con una última mirada al pasado, Andrés respiró hondo. Y dio su primer paso hacia el futuro. Los años pasaron. La ciudad siguió su curso, indiferente a las historias de aquellos que alguna vez caminaron por sus calles con sueños, ambiciones y errores que pagar. Andrés ya no era el mismo hombre que había sido aquella noche en la que vio la puerta cerrarse frente a él. Su caída había sido su mayor lección, y su resurgimiento había sido la batalla más difícil de su vida. Durante los primeros meses después de perderlo todo, sobrevivió con lo poco que tenía. Buscó trabajo, pero su apellido ya no significaba nada en el mundo de los negocios. La gente que antes lo adulaba lo evitaba. Valeria, como era de esperarse, había desaparecido sin dejar rastro. Pero no importaba. Por primera vez, Andrés dejó de buscar atajos. Aprendió a trabajar desde abajo, a valorar el esfuerzo real. Conoció la verdadera humildad cuando tuvo que aceptar empleos que antes habría considerado indignos de su nivel. Aprendió a ahorrar, a planear, a construir sin depender de nadie más que de sí mismo. El dinero volvió a su vida, pero esta vez no lo definió. No construyó un imperio, no regresó a los círculos de élite, no buscó recuperar el poder que una vez tuvo. En cambio, encontró propósito en ayudar a otros. Creó un pequeño negocio con un grupo de personas que, como él, habían sido rechazadas por el mundo por cometer errores en el pasado. Se convirtió en un hombre diferente. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. Un día, después de mucho tiempo, se encontró con Carla. Fue casual, inesperado. En una cafetería donde ella trabajaba en un proyecto, con su laptop abierta y una taza de café en la mano. Se veía plena, feliz. Por un instante, el tiempo se detuvo. Andrés sintió una mezcla de emociones al verla, pero sobre todo, sintió paz. Ella lo vio, y aunque al principio hubo sorpresa en su rostro, después solo quedó una sonrisa serena. Andrés, dijo con un tono amable, sin resentimientos, sin cicatrices del pasado. Él sonrió. Hola, Carla. No hubo promesas de volver, no hubo intentos de reescribir la historia. Porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Carla ya había seguido su camino. Y ahora, Andrés finalmente había encontrado el suyo. A veces, en la vida, tomamos decisiones creyendo que nos llevarán a un futuro mejor, solo para darnos cuenta demasiado tarde de que estábamos caminando en la dirección equivocada. Andrés lo tenía todo: amor, estabilidad, una mujer que creyó en él incluso en los momentos más difíciles. Pero su ambición lo cegó, y al final, terminó perdiendo lo más valioso que tenía. Este no es solo el relato de un hombre que destruyó su propia vida, sino una historia sobre las segundas oportunidades, sobre el poder de la redención y sobre la importancia de valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. No siempre podremos recuperar lo que perdimos, pero siempre podemos aprender de nuestros errores y construir un futuro diferente. La verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder, sino en las personas que caminan con nosotros, en el amor sincero y en las decisiones que tomamos cada día. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Andrés? ¿Crees que el destino siempre nos da lo que merecemos? Y si te gustan este tipo de historias llenas de emociones, giros inesperados y lecciones de vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos.
Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.